Hola, soy Joaquín López Robles y este es mi portafolio del curso de ajedrez. Arrancamos con una lección introductoria. El tablero de ajedrez está formado por 64 casillas, identificando 8 columnas de la A a la H y 8 filas numeradas del 1 al 8. Para colocar correctamente el tablero se debe asegurar que a la derecha se tenga siempre una casilla blanca. Las piezas son 16 e incluyen 8 peones, cada uno vale en principio 1, aunque también se puede decir que aumenta su valor en un punto cada vez que avanza una casilla hasta coronar. Tenemos también 2 torres, cada una la cual en principio vale 5. 2 alfiles que en principio valen 3, aunque su valor depende de la situación del tablero. Si está muy abierto, es más valioso el alfil. 2 caballos, que al igual que el alfil en principio valen 3, pero si la posición está más bien cerrada, el caballo vale un poco más. La marca que me deja precisamente esta lección es el valor de las piezas, pues es un punto de referencia para decidir si conviene realizar un cambio o qué tan vulnerable está mi jugada. Apertura, desarrollo y final. Esas son las 3 fases de una partida de ajedrez. Y también la marca que me dejó es tener un objetivo para cada fase. ¿Qué objetivo? El cómo termina cada fase. La apertura acaba cuando se han desarrollado el 80% de las piezas, o lo que es lo mismo, más o menos unas 12 piezas. Así que ese es mi objetivo. Después se procede con el desarrollo, donde concluye cuando se ha capturado una reina. Así que después de que he desarrollado más o menos 12 piezas, debo de vigilar muy bien a mi reina e intentar capturar a la del rival. Y finalmente está el final, que tiene el objetivo global del juego: hacer jaque mate al rey. Una huella que también me dejó un compañero es que debo de buscar no retroceder durante la apertura e intentar hacer retroceder piezas a mi rival. Ser el rey cuya pieza es la segunda en colocarse en la casilla del mismo color que el rey opuesto, incluyendo de forma adyacente o distante, significa ser el rey que condicionará los movimientos del rey rival. La carrera de peones. La carrera donde la pieza más valiente, la pieza que no puede retroceder, que solo puede avanzar hacia la casilla que tiene enfrente, al inicio pueden llegar a ser hasta 2, o de forma diagonal para comer a otras piezas, debe de intentar llegar hasta la casilla opuesta. Importantes aprendizajes de esta lección. Primero, una posible táctica es colocar tu peón enfrente del peón rival para detenerlo, a costa, claro, de que tu peón también queda detenido. También te das cuenta de que si un peón tiene el camino libre hacia la coronación, y en este caso a la victoria, es un peón pasado. Y la verdadera marca que me dejó este ejercicio es reconocer la importancia de controlar el centro, lo que te permite tener mayor flexibilidad, más movimientos, a diferencia de si mueves en los bordes del tablero. El caballo, la pieza que en mi opinión tiene el movimiento menos intuitivo, pero que también sé reconocer que tiene una gran ventaja: puede saltar a otras piezas. Puede amenazar a 2 piezas al mismo tiempo en lo que se conoce como tenedor. La huella que me deja esta lección es poder visualizar los movimientos del caballo. Muchos dicen que tiene un movimiento de L, es cierto, pero a mí me gusta más visualizarlo como un movimiento de flor. Los alfiles fueron por mucho tiempo para mí una pieza un tanto estorbosa. Evidentemente es difícil desarrollarla, y antes no podía visualizar muy bien cómo sirve para realizar un jaque mate. Es una pieza de largo alcance, pero que está limitada a un color. El ejercicio de mate con 2 alfiles me concedió la huella para entender que los alfiles deben trabajar en forma de abanico, juntos para cubrir casillas, dando jaque en un proceso que suele seguir la fórmula abro, rey, cierro,
abro, rey, cierro. Buena idea para lograr esto, asegurar el alfil fuerte, es decir, tener el primer alfil en el centro. El ejercicio de mate con 2 torres resultó en el refuerzo de una huella, una marca que yo ya tenía, pues el movimiento de las torres siempre me resultó bastante intuitivo y claro. El jaque con la dama y el rey se realiza desplazando la dama simulando la amenaza del caballo hasta que el rey contrario está acorralado y solo se necesita de la presencia del rey para asegurar la seguridad de la reina. La huella de esta lección es especialmente valiosa porque me llegó justo una clase después de haber mandado a la reina hacer un jaque, pero sin protegerla. Es ahí donde se debe procurar tener siempre alguna pieza salvaguardando a la reina, más aún para hacer un jaque. Yo ya tenía más o menos una idea de cómo funcionaba el enroque, tanto largo como corto, y más o menos tenía claro sus condiciones. El rey no se ha movido, ni las torres, las casillas para enrocar están despejadas, no están amenazadas y el rey no está en jaque. La huella que me llevo de esta lección es que el enroque que conviene es aquel en el que las piezas del rival parece que no tienden a atacar. La primera huella que me llevo de la apertura italiana es que en la apertura, precisamente, es crucial, porque es ahí donde se decide, según qué piezas se desarrollen, cómo procederá el resto de la partida. Qué flancos se están atacando, qué piezas están más desarrolladas, si es una apertura defensiva, ofensiva, impredecible. En este caso, la apertura italiana me parece que busca neutralizar el centro y asegurar la casilla más débil del tablero para evitar el enroque del rival. Colocar 8 reinas en el tablero sin que se amenacen entre sí fue un reto bastante complicado. La captura al paso. Recordar que si un peón, que al inicio estaba en su posición inicial y decide avanzar 2 casillas, pero yo ya tenía un peón adyacente a alguna de las casillas en las que se movió, tengo el derecho, una obligación, de capturarlo. Una regla poco conocida pero cuya utilidad es evidente. Para el examen intermedio, el tablero se dispuso de esta forma. Como las negras, debía de dar jaque mate o forzar las tablas contra mi oponente. En mis primeros intentos, desafortunadamente, me enfoqué demasiado en buscar proteger a mi rey, que se me olvidó cuál era el principal objetivo del ajedrez: dar jaque mate. Eso me lo hizo ver de hecho mi compañero. Dar jaque, y esta es la huella, la marca que me dejó el examen intermedio, el jaque es valioso no solo porque acerca hacia la resolución del juego, sino porque en ese momento el oponente está forzado a realizar solo movimientos que pongan a salvo al rey. Y esa es una gran ventaja. La defensa del dragón, o la defensa siciliana, la variante del dragón. La primera marca que me deja esta lección es precisamente el concepto de defensa. Así como las blancas tienen la capacidad de, en su apertura, inclinar el desarrollo de la partida de cierta forma, dejando un poco las negras a merced de lo que las blancas decidan, la defensa me parece que es esta forma de contrarrestar la apertura de las blancas. En este caso, según entiendo, la apertura del dragón es una bastante ofensiva, que pretende desplegar todas las piezas, desarrollarlas, a fin de que puedan aprovecharse rápidamente. Por ejemplo, que el alfil rápidamente pueda aprovecharse como una pieza de largo alcance. Desafortunadamente, debo reconocerlo, todavía no soy muy bueno aprovechando las ventajas que tiene esta defensa. Debo de entenderla mejor e investigar tal vez un poco.
La apertura española fue la segunda que conocí. Y me da mucho gusto poder conocer una nueva apertura. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, en la apertura italiana, la huella que esta me dejó es entender el valor de las aperturas. Te dan una guía, una estrategia para cómo desarrollar tus piezas y así empujar la partida, el desarrollo de esta en cierto sentido. En este caso, la apertura española me parece que, al igual que la italiana, pretende intentar desarrollar las piezas para controlar el centro, al tiempo que, y este me parece el distintivo frente a la apertura italiana, se colocan ciertas piezas de tal manera que según qué acciones haga el jugador negro, siendo tú el jugador con las piezas blancas, pueda caer en trampas como el que en un momento tu caballo puede estar amenazando a la dama de tu rival o incluso capturarla. Sin embargo, debo de decir que me sigue pareciendo mejor la apertura italiana. ¿Por qué? Bueno, creo que me es más sencillo entender cómo desarrollar la partida desde esa apertura. Mientras que en la española creo que es un poco más complicado, tal vez solo necesito practicarla más. Pero de momento la apertura italiana sigue siendo mi preferida. Además de los ejercicios de coloca 8 reinas de tal forma que ninguna se amenace, o del ejercicio del intersemestral, durante el transcurso del curso hubo varios ejercicios que trataron diversos temas. Por ejemplo, el ejercicio de sacrifica una pieza para intentar alcanzar un bien mayor, creo que me resultó no sencillo, pero al final pude alcanzar la resolución. Sin embargo, otros temas como la desviación, es decir, el intentar romper la defensa del enemigo a través de colocar las piezas de cierta forma, es uno que me resultó bastante más complicado y no pude alcanzar la resolución de estos otros ejercicios. Evidentemente, este curso me ha motivado a jugar más. Suelo jugar, por ejemplo, en mi celular en el trayecto de la universidad a mi casa, donde al perder contra las inteligencias artificiales he aprendido algunas cosas. Por ejemplo, que el caballo es una buena pieza para proteger a otra que esté dando jaque mate. O, por ejemplo, que colocar los peones de los bordes de forma escalonada de los flancos es una muy buena estrategia, una buena defensa. También he invitado a mi hermano en casa a jugar de vez en cuando, con el celular, en un tablero. Una de las razones por las que me inscribí a este curso es intentar ganarle por fin a mi hermano. Desafortunadamente solo le he podido ganar una vez. Él tiene un estilo de juego bastante ágil, es muy rápido para pensar, intenta como empujarte a que tú también lo hagas rápido. Yo un poco más calmado. Debo de mantenerme en control, analizar, no tardarme mucho, pero sí darme el tiempo para planear bien mi jugada. También él tiene, creo que los dos, no somos de estos jugadores que tienen un estilo en el que buscan hacer jaque mate en pocos tiempos. Creo que los dos avanzamos lento, pero seguro. En ocasiones también me he dedicado a aprender un poco más, a perfeccionar en mis debilidades. Por ejemplo, tenía claro cómo hacer el desarrollo, bueno, la apertura, más o menos sobrevivir en el desarrollo, pero cómo dar jaque mate, creo que necesitaba más ideas, inspirarme, y tanto jugando con las inteligencias artificiales como viendo algunos videos he mejorado en ello. Claramente ha cambiado mi forma de juego,
donde en mi primera partida movía los peones en una formación de zigzag e intentaba que todas mis piezas avanzaran de forma simétrica solo por estética, en general, que no estaba enfocado en hacer jaque mate. Hoy creo que las huellas, las marcas que he explicado, que me ha dejado cada lección, me hace estar más enfocado en estos objetivos y tener en general un mejor desarrollo en mis partidas. Por ejemplo, ahora siempre empiezo con una apertura italiana. Procuro no retroceder durante la apertura mis piezas y busco hacer que el otro haga retroceder las suyas. Pretendo dominar el centro y busco hacer el jaque mate. Tengo el objetivo claro. Doy enroque también según el flanco que el enemigo parece que no tiende a atacar. Sin embargo, también hay algunas cosas que me hace falta mejorar más. Por ejemplo, durante la fase del desarrollo, creo que aún hay algunas estrategias que me hace falta tener más claro. También, en el entender otras formas de hacer jaque mate, creo que puedo perfeccionarlo todavía más. Y la apertura española y la defensa siciliana, la variante del dragón, son aprendizajes que no he practicado lo suficiente y por lo tanto debo hacerlo para poder aprovecharlos en partida. Sin duda alguna, el ajedrez es uno de los juegos en los que se puede encontrar más paralelismos con la vida. Hay que mover, pero toda decisión supone un riesgo, por lo que hay que ser precavido. No se trata de pensar, sobrepensar la decisión correcta. Uno tardaría demasiado y al final no movería nada. Se trata de lidiar al final con las consecuencias del movimiento que decidiste realizar. Para saber decidir con qué consecuencias estamos más dispuestos a lidiar, hay que tener puntos de referencia. Son estas huellas, estas marcas de las que he hablado. Lecciones que pueden resumirse en una oración. Pero el mayor punto de referencia al final es tener una meta, un objetivo final claro. Porque en el desarrollo, tanto del juego del ajedrez como en la vida, podemos perdernos, podemos olvidarnos de ese objetivo. Y para alcanzarlo en ocasiones se presentarán oportunidades. Para otros podrían ser evidentes, pero si uno no está atento, podría perdérselas. Así que, tener claros tus objetivos, tener huellas, puntos de referencia y decidir en base a si estás dispuesto a lidiar con las consecuencias en el ajedrez y en la vida. Este curso me ha hecho reconocer que el ajedrez es bastante más difícil de lo que pensaba, bastante más complejo y completo de lo que pensaba. Pero también una experiencia de aprendizaje más valiosa de lo que yo podía esperar. No solo porque ahora son cada vez menos las partidas en las que llego a un punto en el que no sé qué hacer, sino porque varias de estas huellas que me ha dejado este curso, como acabo de mencionar, tienen una aplicación en otros ámbitos de mi vida. Empezando por este concepto de la huella, sintetizar toda una lección en una oración fácil de recordar. Es algo que he comenzado a hacer en otros cursos. Detenerse a pensar antes de actuar, atendiendo a las consecuencias, previniendo los efectos en el largo plazo. Es una estrategia de vida cuyo valor es evidente en el ajedrez y me ha hecho querer aplicarlo más en la vida, el pensamiento estratégico. He disfrutado de lo que va del curso. Identificar el mayor reto estratégico, la partida más complicada, sería bastante difícil para mí, porque la realidad es que todas las partidas me han resultado bastante desafiantes. En definitiva, aún no soy tan bueno como la mayoría de mis compañeros. Sin embargo, por la cuestión de la presión y
por estar contratiempo, creo que el reto intersemestral ha sido para mí, de los más desafiantes. Y he necesitado enfocarme primero que nada en el objetivo central del ajedrez, hacer jaque mate. Y gracias a un compañero que me advirtió. Y así como a este compañero, quiero agradecer a todos aquellos compañeros con los que he tenido la oportunidad de disfrutar una partida. De algunos recibí consejos valiosos que ya he comentado, como no retroceder en apertura o mantener la calma cuando hay un jaque. Con otros pude descubrir aprendizajes que pronto se verían en lecciones futuras, como dominar el centro o la conveniencia del caballo cuando se requiere una movilidad abierta. En definitiva, este ha sido un taller mucho más desafiante de lo que esperaba. Pero no por eso me ha resultado menos valioso. Muchas gracias.